La manera de gestionar y entender la seguridad en el mundo cloud difiere en varios sentidos de cómo se hace en el mundo on-prem. Estas diferencias provienen no solo de la famosa responsabilidad compartida, sino de otros muchos factores, como el despliegue de nuevas arquitecturas cloud native o el cambio cultural y la manera de trabajar que conlleva trabajar en la nube. En el episodio de hoy vamos a hablar de Security Foundation y para ello contamos con la presencia de Julio Díez, Strategic Cloud Engineer en Google. Hola Julio. Hola, ¿qué tal? Hola, Tomás, Oscar, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Muy Y buenas. por parte de Goodly estamos, bueno, como siempre, Óscar Ferrer. Hola Óscar. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y un servidor, Tomás Calleja. Entonces, esto es Cómo conoce a nuestro cloud y vamos a ponernos al lío con el tema de hoy. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Si os parece, para empezar a entrar en materia, para calentar, ¿nos podrías contar un poco, Julio, cuál sería la manera o la propuesta de Google para arrancar una iniciativa corporativa centrándonos en la seguridad? Pues mira, empiezas además con una pregunta que yo diría que parece fácil, pero que no es tan fácil, es algo difícil. Cuando vamos con un cliente, lo primero que tenemos que hacer es conocerle mucho, que nos cuente qué es lo que quiere desplegar, qué es lo que tiene, y juntarnos con ellos y tener muchas sesiones, muchas discusiones. Uno de los aspectos que van a descubrir es que hay mucho que saber, ¿no? de cloud y cómo hacer las cosas y cómo hacerlas diferentes. Y este es un mensaje que es un poco complicado, ¿no? Porque les estás diciendo que hay muchas cosas nuevas, muchas que desconocen. Esto es un mensaje bastante inquietante, ¿no? En el mundo de la seguridad hay muchas cosas que desconoces y entonces la gente de seguridad dice, uy, eso no sé si me va a gustar. Y entonces les tienes que contar muchas nuevas formas de hacer las cosas que a algunos les puede motivar mucho, quieren aprender estos nuevos mecanismos, ¿no? Lo que Cloud les ofrece para hacer las cosas, pues eh, nuevamente, ¿no? Como siempre, en el mundo este, sabes que nos estamos, cada 10 años casi, estamos sacando nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, que realmente es lo que nos mantiene siempre, ¿no? En lo último, pero a su vez les frena en el sentido de decir, tengo que reempezar, la gente que tengo tiene unos conocimientos que a lo mejor son obsoletos. No es necesariamente así, pero sí que es cierto que son unos mensajes que no los puedes dar desde el principio abruptamente, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esto con un cliente? Pues manejando todo esto con mucho tiento, con mucho respeto hacia el cliente y hacia cómo tiene las cosas desplegadas y con un camino que es largo. Empieza con ellos discutiendo lo que tienen y lo que van a querer, introduciéndoles el mundo cloud poco a poco, ¿no? Sobre todo a la gente que sea menos cloud native, que tenga menos experiencia con ello. Claro, cuando empezamos los Foundation, no hay un tema de seguridad como tal, o nosotros no tenemos un tema de seguridad, sino lo que decimos es que el equipo de seguridad tiene que estar en todo el proceso porque el nivel cloud no es como una capa de pintura que se dé luego, ¿no? La seguridad está en todo. Está en todas partes y aunque no lo vayas a ejercer directamente tú si eres el desarrollador, al final vas a tener una responsabilidad, vas a desarrollar algo y en algún momento de esta charla supongo que hablaremos de cómo otras áreas se pueden implicar también en el aspecto de seguridad, ¿no? Entonces eso significa que hay muchos cambios que asumir cuando te mueves a cloud y muchos de ellos afectarán a la seguridad de lo que despliegues. Y esta seguridad no solo va a recaer en el equipo de profesionales de la seguridad, típicamente, ¿no? Sino que va a estar más extendida por todas partes. Como tú dices, no se puede hablar simplemente de, ahora vamos a hablar de la parte de seguridad, ¿no? Aislándonos de todo lo demás. Todo el mundo más o menos va a estar un poco implicado. Estas iniciativas yo creo que son curiosas también, ¿no? Porque consiguen sentar en la misma mesa a un montón de departamentos, ¿no? De la compañía que igual en su día a día tampoco hablan tan a menudo. Y Exacto. de repente empiezan a hablar entre ellos y se descubren nuevos mundos, ¿no? En este tipo de iniciativas. Sí, eso es un reto además.
poner a todo el mundo de acuerdo en moverse a cloud significa lo que dices. Mucha gente que a lo mejor tradicionalmente no necesitaba tener esta relación dentro de la compañía, ahora de repente tú sí que les pides estar en la misma mesa y tener conversaciones paralelas, ¿no? Con todo el mundo. Y la Sí, verdad es que se crean momentos curiosos gracias a eso, ¿no? Incluso la propia compañía aprende mucho sobre cómo estaba organizada, que a lo mejor ni lo sabía, ¿no? Y ahora es necesario que adquieras ese conocimiento, porque necesitas saber lo que vas a desplegar y resulta que lo que vas a desplegar, pues la gente de networking, por ejemplo, sí, pero lo vas a desplegar en mi networking. La gente de operativa, sí, pero yo lo voy a tener que gestionar, ¿no? Una vez esté desplegado. Y luego está la gente de billing, que a lo mejor no habías pensado en ellos, pero dicen, hey, que yo quiero tener un control de costes. Y si desplegáis alegremente en cloud, ¿cómo controlo yo eso ahora, no? Que lo veo como menos tangible de lo que lo tenía antes. Antes me pedíais comprar 2 ordenadores, pues tenía clara la factura que iba a salir de ello. Sí, Y me ahora llegaba un no. ticket y punto, ¿no? Claro. sí, 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 totalmente. Yo creo el cloud, yo veo que vuelve a juntar a las familias, ¿no? Son familias que han ido creciendo por separado, la empresa se ha ido haciendo grandes, empiezan a hacer silos y tal, y de repente el cloud los vuelve a juntar a todos en la mesa por Navidad y dicen, venga, vamos a hablar de los temas que al final en este mundo cloud sí que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ese cambio de cultura también, que yo creo que luego igual también lo mencionamos, se hace plausible en este tipo de iniciativas. Y luego, atendiendo al tema en concreto que estamos hablando de seguridad, pues tienes que combinar, primero, las necesidades de la empresa. Esas suelen estar ahí sobre la mesa. La gente de seguridad, sabéis, va a venir típicamente con una lista de requisitos que tienes que cumplir y es más que entendible, ¿no? Para seguir considerando que tu negocio está seguro. Entonces, cuando das ese gran salto de ir a cloud, no quieres perder el control, obviamente. Entonces, vas a venir a la mesa con tus requisitos, pero ahora tienes que hacer el juego de, primero, entender cómo se va a desplegar esto en cloud, porque es un mundo muy diferente a on-prem, y segundo, cómo traslado, sobre todo, esos requisitos de mi mundo actual que conozco bien al mundo cloud que no conozco tan bien. Y este es el ejercicio que más suele costar, porque realmente muchas veces los requisitos no son tales. Los requisitos ya están un poco desvirtuados, si me dejáis decirlo así, porque como los tenías que aplicar a tu mundo que ya conoces, realmente han tomado forma y han tomado una forma muy específica. Entonces, quizá un requisito debería ser un que quiero, pero no se convierte tanto en un que quiero. En la práctica es ¿qué quiero? Quiero proteger mis comunicaciones. Eso es muy vago. Necesito aterrizarlo más. ¿Qué hago? Al final mi requisito es quiero poner un firewall que me limite el acceso a este puerto de no sé qué base de datos. Entonces, eso, aunque te parece un requisito, en el fondo no lo es tanto. sí, no Estás es la proyección de cómo implementas ese requisito, ¿no? Es la sombra, por así decirlo. exacto. Entonces ya has definido el requisito más allá de lo que un requisito a lo mejor debería ser. ¿Por qué? Porque en el fondo también necesitas esa practicalidad, ¿no? Necesitas que se refleje en algo práctico. Porque si no, la gente el decir necesito proteger mis sistemas obviamente no lleva a ningún sitio. Pero ¿qué ocurre con esa definición? Que está basada en una infraestructura que ya conoces específica, que era la de on-prem. ¿Eso va a ser reflejo en cloud? No, no lo va a ser probablemente. Además, ahí va a haber nuevos componentes en cloud que todavía no has tenido en cuenta, que pueden perfectamente cubrir esos requisitos que tú tienes sobre la mesa, pero obviamente como los requisitos ya tienen una forma muy definida, no vas a ver que encajen. Entonces, repensarlos y adaptarlos es algo que no es un ejercicio fácil. Y hay mucha gente que ahí es donde, pues, bueno, podemos tener largas sesiones de ver cómo adaptamos lo que yo suelo llamar el espíritu de la letra, ¿no? No es tanto la letra, no es lo que pone, es el espíritu de lo que eso quería conseguir. Eso es lo que más tienes que cuidar en cómo lo adapto ahora a cloud. Vale, si os parece, vamos a ir cogiendo el Diplodocus y a comérnoslo por pedazos. Entonces, podemos empezar con uno que es el que suele chocar más, que es el de networking, ¿no? Porque en networking tú en on-prem tienes tu red, tienes tu cortafuegos, al que cual es hardware, ¿no? Lo ves, lo configuras, entras y tienes tu red. Y todo eso en el cloud cambia. En concepto es lo mismo, pero es de otra manera. Y es una de las cosas que chocan más. Así que si os parece, vamos a hablar un poco de los elementos de seguridad
a nivel de networking. Perfecto, sí. Y de hecho es el que primero suele salir en todas las discusiones. Es uno de los más extendidos, es el que la gente, tanto de networking como de seguridad, conocerá muy bien y entonces quieren trasladarlo obviamente a cloud. Y aquí nos encontramos, por supuesto, las primeras diferencias. Resulta que ya no vamos a tener una red única, nuestro data center, donde todo lo colgábamos, poníamos un montón de firewall, switches y todos estos network gears, esta maquinaria, ¿no?, de networking. Resulta que en cloud muchos de estos elementos ni siquiera existen. Y encima ya no tienes ni una sola VPC a lo mejor. Una VPC es una red virtual. Ahora puedes crear múltiples. Y además es que es casi gratis crear múltiples. Quiero decir, no te cuesta, ¿no? Si tienes distintos proyectos y quieres aislarlos, antes pondrías un router para aislarlos, un firewall. Y ahora en cloud vamos y te decimos, no, pues crea una VPC para cada uno y ya están aislados por defecto. Y esto, que esto es la parte fácil, ¿no? Si todo fuera así de fácil, pues claro, la gente, los clientes lo cogerían enseguida y dirían, ah, perfecto. Pero es un ejemplo de cómo cambia tanto el paradigma de las formas en que lo harías on-prem y la forma de hacerlo en cloud. Entonces empiezas a desplegar redes que son virtuales. Redes que pueden estar aisladas o que las puedes comunicar. Y luego, especialmente en Google Cloud, de esto podemos hablar, paradme cuando queráis, porque de esto nos podríamos extender. La implementación de una VPC y del networking y del firewalling en Google Cloud es tremendamente diferente a la tecnología de networking clásica que cualquier persona de networking conoce, ¿no? Para empezar, cuando estamos desplegando máquinas, nosotros tenemos que la VPC está realmente virtualizada. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes que ser consciente de que cuando despliegas una máquina 1 que va a hablar con la máquina 2, por mucho que los conceptos parecen los mismos y le vas a dar una IP y se van a comunicar entre ellos a base de protocolos por todos conocidos, realmente no es así. Esa máquina está virtualizada y cuando envíe cualquier comunicación fuera de su ámbito, esto va a pasar por una red por debajo que va a hacer todo tipo de trucos, ¿no? Entonces, no es cierto, no son dos máquinas conectadas en una red. Son dos máquinas virtualizadas en un mundo que está virtualizado otra vez por debajo y que se le pueden aplicar miles de controles. Vamos, Y tú ves uno, pero en verdad estás en Matrix. estás en Matrix, tal cual. Es Matrix. Todo lo que ocurre fuera de la máquina realmente es un Matrix que tú no ves, que intentamos darte las abstracciones de que todo parece lo mismo, pero no lo es. Y esto lo bueno que tiene es que te permite aplicar muchísimos controles que en una red clásica no sería posible. Para muchos oyentes será clásico el concepto de DMZ, supongo, ¿verdad? Una zona desmilitarizada, en la que aislamos nuestros servicios de otros servicios, de Internet, etc. ¿Qué ocurre? Que ese setup clásico en networking se podría en principio montar en cloud. Pues se podría montar. Pero si lo analizamos, ¿es necesario? No, porque una VPC en muchas ocasiones ya te está proporcionando eso, como se suele decir, out of the box. ¿Por qué? Por lo que decimos, porque hay tanta virtualización por debajo que ya podemos crear que cada máquina viva en su propia DMZ, por ejemplo, ¿no? Y este es un concepto que a muchas empresas pues, les destaca demasiado. Tanto que no entienden a qué me refiero con ello, ¿no? Cómo que cada máquina vive en una DMZ. Y es que si lo piensas, cada máquina está protegida, es una virtualización. Entonces, toda nuestra red virtual que hay por debajo es la que va a imponer los controles que tú quieras. Entonces, luego podemos hablar de cómo se pueden implementar esos controles, ¿no? Pero saber que puedes implementar esos controles con tal nivel de granularidad en una capa de control que es tu consola de cloud si quieres, es muy diferente a pensar en desplegar mi router o mi firewall entre dos máquinas, ¿no? Entonces, claro, si ya en lo básico, que era que entre dos máquinas yo pongo un router o un firewall, ahí ya te empezamos a decir, no, aquí no es igual, dices, pues sí, aquí me estoy moviendo, ¿no? Entonces este networking no es el networking que yo conocía, ¿cómo voy a aplicar la seguridad que yo conocía? Ese es el tipo de discusiones que se tienen. Claro, y viene, perdón por el juego de palabras, no viene la inseguridad del de seguridad que suele traer problemas, ¿no? Porque Bueno, pierde confianza, ¿no? Al moverse. exacto.
Pero es un clásico, ¿no? Lo que desconocemos nos produce más inseguridad. ¿Es más inseguro? No. ¿Me siento más inseguro? Sí. Entonces, ¿es más inseguro porque me siento más inseguro? Pues probablemente, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro trabajo, el hacer que conozcas la tecnología y una vez la conoces y la entiendes, pues ese componente de inseguridad se va y ya puedes evaluar de forma mucho más objetiva si realmente cumple con tus requisitos o no, que después, bueno, al final a lo mejor hay que implementar una DMZ de alguna forma, ¿no? Como ejemplo que estamos hablando. Es decir, la cuestión es desde el conocimiento ya podemos evaluarlo, ¿no? Pero tienes que adquirir ese conocimiento nuevo y librarte de cómo crees que deberían ser las cosas, ¿no? Y atender a cómo se hacen en el cloud. Sí, luego, claro, por ejemplo, otro punto también que yo por lo menos me he encontrado, ¿no? Hablando con clientes es el tema de acceder a servicios, ¿no? De cómo expongo un servicio. Cuando lo normal en arquitectura normal es que todas las comunicaciones de la empresa venga por un único punto y se controle desde un único punto, ¿no? Cuando en el cloud tendemos más a modelos distribuidos, ¿no? Que cada uno tenga su propio entrada, ¿no? Con su Cloud Armor, con sus reglas, que es cambiar un poco el paradigma, pero es como dice Julio, no implica que sea menos seguro, es distinto y hay que vigilarlo de otra manera. No, y además tienes la ventaja de que estás corriendo en una cloud donde se te ofrecen ya servicios hechos. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar ciertos servicios? Si, por ejemplo, todos sabemos que podemos exponer algo a través de un balanceador de Google, ¿no? Y ese balanceador de Google va a ser pues, la cara visible de tu servicio al mundo exterior. Ese balanceador está gestionado por Google. Entonces, ¿qué seguridad tiene? La que te puede ofrecer la compañía, que a su vez está ofreciéndolo para todos sus clientes. Entonces, la seguridad a la escala de Google la puedes leverage, la puedes realmente reutilizar en tu mundo cloud, ¿no? Pues esos conceptos, en lugar de desplegarte tú tus propios servidores, tus propios sistemas protegidos, etcétera, también es algo que yo pido a los clientes que hagan el esfuerzo de abrazar, ¿no? ¿Para qué vas a reinventar la rueda o para qué vas a intentar tú poner tus métodos de seguridad cuando Google ya te está dando algunos? Obviamente no son gratuitos, pero sí que estás sacando el beneficio de, pues eso, un servicio como Cloud Armor. Quiero protegerme contra ataques DDoS. Google tiene mucha experiencia, obviamente, a estar protegido frente a ataques DDoS. Utiliza su tecnología porque sin duda vas a sacar mucho beneficio, ¿no? Y esta es la forma en la que aconsejamos a muchos clientes que expongan servicios. Exponlos a través de nosotros, utiliza nuestra protección y tú preocúpate de lo que realmente te preocupa en tu negocio. Tú quieres estar protegido, pero tu negocio no sé, es un retailer o puede ser un banco o puede ser cualquier tipo de negocio y eso es lo que te interesa. No te interesa tanto emplear el tiempo de tus desarrolladores en protegerte contra ataques externos. Esa es la gran ventaja que puedes utilizar como con cualquier otro servicio, ¿no? Que te ofrezca un proveedor. Utiliza lo que el proveedor sabe hacer mejor y tú dedícate a tu negocio, que es lo que tú sabes hacer mejor que nosotros. Sí, yo creo que les cuesta mucho entender y asumir este cambio de paradigma, ¿no? En el cloud. También es autonomía, ¿no? Por la que el cloud da mucho autonomía para los equipos y demás. Y aún así muchos clientes, ¿no? Se resisten, ¿no? A la idea esa de que pues, el tráfico entre y salga por donde uno quiera o por donde un equipo quiera, ¿no? Eh, pero hay otras opciones, o sea, al final muchos clientes me dicen, oye, queremos, porque muchos de los problemas viene el equipo de seguridad, dice, oye, pero yo es que quiero tener absolutamente controlado por dónde entran y por dónde salen todas las comunicaciones desde mi cloud. ¿Existe eso en cloud? ¿Tiene alguna similitud con cómo se hace on-prem? ¿Cambiamos de paradigma completamente? ¿Cómo abordamos esto cómo expone Google Cloud, ¿no? Este tipo de soluciones a los clientes? Sí, hay algunos esquemas que, porque realmente lo usan tantos clientes, se convierten en comunes y ves que es un patrón que se repite después con más y más y más, que es, por ejemplo, crear la arquitectura Hub Spoke, en la que tienes un sitio central por el que entran todas las comunicaciones y de ahí se derivan a todos los proyectos que puedas desplegar, como hemos dicho, con las múltiples VPCs, ¿no? Pero aún así con una VPC central donde ellos sientan que pueden aplicar ese control.
porque también luego podemos hablar de cómo desplegar en cloud al final significa también y cómo controla mis equipos que despliegan, ¿no? Luego veremos esto. Pero en la parte de networking, esto se traduce en yo quiero tener un punto central, como has dicho, Oscar, por donde sepa que vienen mis comunicaciones, las puede inspeccionar como solía hacer on-prem y pueda aplicar mis restricciones de seguridad, etcétera. Y esto, pues muy típicamente es un modelo HubSpot donde muchos clientes pues a lo mejor cogerán al final sus soluciones de seguridad con las que ya están más que familiarizados y ahí donde nosotros les seguimos porque no les tenemos que forzar ni muchísimo menos a elegir lo que nosotros queremos, sino tenemos que escuchar con qué estáis vosotros acostumbrados a trabajar y qué os va a ser más fácil para migrar al mundo cloud. Imaginaos que ya tienen su servicio de seguridad. No sé si puedo decir aquí nombres de marcas. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No, esto no. Esto como si estuvieras en el bar, no te preocupes. Perfecto. Pues es muy clásico que cada uno tenga sus Palo Alto, sus checkpoints ya desplegados internamente en on-prem y que quieran hacer lo mismo, ¿no? En cloud. Y es totalmente lícito, por supuesto. Entonces, en esta arquitectura HubSpot, en cloud es muy típico también hacerlo y de hecho pues, marcas como Palo Alto son típicos partners de Google. Hacemos mucho trabajo con ellos, sacamos muchas soluciones adelante en real partnership con ellos, ¿no? Y tener en ese hub unos equipos de Palo Alto que ellos ya tienen también a lo mejor desplegados internamente en cloud, digo, en on-prem, y que tienen sus consolas de gestión y demás, eso les da la visibilidad que quieren dentro del mundo cloud y de la forma que ellos están acostumbrados a manejar, de tal forma que la operativa, que es muy importante, en un mundo que es muy nuevo y muy complicado, por lo menos en esa parte, pues se lo facilitas, ¿no? Eso quería comentar yo. Lo importante también, o que es otro factor a tener en cuenta a la hora de diseñar, que es, bueno, vamos a hacer una transición que sea lo más cómoda para ti, siempre que funcione, y sobre todo si en un entorno multinube cada vez más empresas tienen más nubes. No solo tienen Google, que tienen Google como la primera, ¿no? Como la segunda o algo así, pero que cada vez van a más, a más modelos. Entonces, yo también empatizo, ¿no? Cuando te dicen, ya, pero es que en el resto de sitios tengo algo muy parecido y a mí, para que no me estalle la cabeza, ¿vale? Esa- Me gustaría tener algo que sea similar en todos lados. Y en eso tenemos que estar con ellos. Sí. Siempre que el cliente tenga, pues esto no suele ser en seguridad, ¿no? Lo podemos ver en otros aspectos. Por ejemplo, otro clásico es monitorización. Los clientes tienen sus herramientas de monitorización, ¿no? Ya antes de venir a cloud, ¿no? Y no les vas a cambiar, es que no puedes cambiar ciertas cosas porque hay una operativa, hay un montón de gente, unas skills de personas que han desarrollado a lo largo del tiempo, no vas a venir tú a cambiárselas y además vas a dar argumentos. Entonces, el tener lo mismo desplegado incluso en otras clouds, por supuesto, es decir, no vamos a decir, no, como no era nuestra cloud, en la nuestra tienes que hacerlo así, no es cierto. Tienes que adaptarte tú al cliente. El cliente, por supuesto, tiene que hacer un trabajo de adaptarse a cloud, pero tú también te tienes que adaptar. El único punto que yo aquí intento tener siempre presente para no despistarme es que esto nos sirva de excusa para no adaptar cloud bien. Es decir, no cojamos técnicas antiguas, métodos antiguos de on-prem y las exportemos a cloud sin más, pensando que cloud va a ser otro data center y nada más, porque entonces lo que puedes hacer es sencillamente no aprovecharlo bien. Y lo mismo ocurre entre clouds. No se trata de que una cloud sea mejor que otra, se trata de que obviamente son diferentes, ofrecemos soluciones parecidas, pero diferentes, y lo que no le viene bien al cliente es que utilice, digamos, el mínimo común. ¿Por qué? Porque no vas a sacar el beneficio. Usa lo mejor de otras nubes. Si Google Cloud no lo tiene, yo no te voy a decir que no lo uses, al contrario, úsalo y usa lo mejor de Google Cloud también. Porque si te quedas con el mínimo común, pues realmente estás pensando en cloud como commodities y eso no es lo que realmente te va a dar la mayor ventaja. Entonces, usa lo que te dé la mayor ventaja de cada cloud. Genial. Yo aquí quería sacar un tema que es un tema recurrente en Google y es lo que se encuentran los clientes cuando empezamos a hablar de comunicaciones con los servicios de Google, ¿vale? Entonces,
El concepto ese de que todo en Google es un API, API abierta, que puede llamar todo el mundo. ¿vale? Aquí, no sé cómo decirlo, desmitifícalo o tranquiliza a la población, Julio, acerca de ese La tema, gente está muy indignada con esto, ¿eh? que es un tema recurrente que nos encontramos, no diría todos los días, pero cada vez que hacemos una iniciativa de este tipo con algún cliente nos volvemos a encontrar con lo mismo, ¿no? Oye, es que Google, todos los APIs están ahí, son APIs, son públicos, pues no me mola, viene el de seguridad y va con las manos preparadas para dar collejas. ¿Qué nos puedes decir de eso, Julio? Pues, a ver, que todo cloud, no solo Google Cloud, obviamente, sino que realmente todas las nuevas tecnologías, si os fijáis, no se trata solo de cloud, esté basadas en APIs, realmente es un grandísimo avance para... Yo me dedico a esto ahora, pero durante más de 20 años he sido ingeniero software. Ojalá yo en mis años pasados hubiéramos tenido todo tan estructurado de esta manera actual, ¿no? En que todos son a través de APIs. Eso da muchísima versatilidad y te permite hacer cosas como las que se están haciendo ahora, que es despliego una organización completa en cloud vía código, que podemos hablar también de las ventajas que esto ofrece, que son enormes, ¿no? Ya no es que tengo que ir a golpe de consola y desplegar cosas, porque eso es inmanejable a la postre. Entonces, realmente es una grandísima ventaja el mundo de las APIs. Ahora bien, la crítica, os estoy entendiendo que la crítica va por aquello de que cualquiera puede llamar las APIs, ¿no? Y si es cualquiera, es cualquiera que no soy yo. Y entonces esto me supone, me supone un peligro y la gente de seguridad como casi un no. Y sobre todo que tengo que dejar a las máquinas, a mis máquinas que tengo yo con mi cortafuegos cortado de tú a internet no accedes, ¿no? Te quiero dentro de casa. Y me dices, vale, pues para todos los servicios que uses dentro de Google, el servicio está fuera. Evidentemente hay maneras, ¿no? Para que no tengan que abrir, pues puedes llamar a todos estos rangos de IPs. Bueno, eso tiene, de hecho, varias respuestas en el fondo. Respecto a la respuesta de networking, básicamente, es cierto que las APIs son públicas para poder llamarlas desde fuera, pero también es cierto que Google te permite trabajar de forma privada. Es decir, que no hace falta estar abierto al mundo para llamar a estas APIs. Y de hecho, no es nada típico. Los clientes, siguiendo nuestras guías al final, nuestras explicaciones, les enseñamos cómo pueden acceder tanto dentro de cloud como desde on-prem a todas estas APIs de una forma privada, donde todo queda dentro de su organización, dentro de sus comunicaciones, no sale de on-prem, no sale de su organización de cloud tampoco y, por supuesto, permanece en el backbone de Google, donde todas las llamadas están no solo protegidas y cifradas a nivel de un networking, sino autorizadas debidamente con los sistemas de autenticación de Google, ¿no? Entonces, en la parte de networking realmente esto está más que resuelto y a pesar de que las APIs son por definición públicas, pues bueno, es otro de los conceptos que cambia mucho en el mundo de la virtualización. Y es que al final puedes estar llamando a una IP pública desde una máquina que solo tiene una IP privada. Parece magia, a nivel de protocolo TCP/IP cualquiera diría eso no es viable, ¿no? No es factible. Pero como hemos dicho, ¿no? Hay muchas capas por debajo de software corriendo, hay mucha virtualización. Y esa virtualización permite darnos las ventajas que queramos. Y una de ellas es esa, desplegar una máquina o una máquina que puedas tener tu laptop dentro de tu empresa y ser capaz de llamar a una de las APIs de, por ejemplo, BigQuery o de Cloud Storage, que es una API pública, ser capaz de llamarlo desde una IP privada sin tener que salir para nada al exterior, no solo es que sea factible, es que es la forma habitual de trabajar. No se puede subrayar el audio, pero bueno, os imagináis que esto que estamos hablando ahora está subrayado. O sea, hay técnicas, ¿no?, con lo que activas y que se hace en distintas capas de virtualización que tú puedes llamar desde una máquina, ya sea en on-prem o ya sea en una VPC, y además en una VPC es un clic, para que ese tráfico no salga a internet, sino sea interceptado y vaya por canal interno y tu máquina no necesite una IP externa. Luego hay otro servicio que aquí me gustaría un poco que dijeras, que nos contaras más, pues las ventajas, como el Private Service Connect, ¿no?, que nos permite hacer un endpoint
por el cual nosotros tenemos nuestra IP interna, se ataca a esa IP interna, pero a lo que accedemos son a los servicios de Google, ¿no? Que eso gusta mucho a los equipos de seguridad. Cuando le dices esto, ves caras de afirmación de sí. Esto es lo que quiero que me cuentes. Sí, eso es otra de las cosas que la magia de estar en una red virtualizada te permite hacer, ¿no? Y es cómo puedo realmente desde un punto dado de mi VPC o desde on-prem acceder a un servicio al cual no tengo inicialmente conexión, ¿no? Y sin embargo quiero establecer esa conexión, pero no a nivel de networking. Y esto es lo que hace PSC. No estableces una conexión a nivel de networking y, sin embargo, eres capaz de llamar al servicio. Esos servicios pueden ser, por ejemplo, lo que estábamos discutiendo, las APIs de Google. Entonces, PSC, Private Service Connect, permite desde tanto on-prem como cualquier máquina que despliegues en una de tus VPCs llamar a las APIs de Google cuando tú realmente estás llamando a una IP privada más, una que defines en tu red, y eso se traduce en una llamada, por ejemplo, como hemos dicho, a BigQuery, ¿no? Como estamos diciendo, esto solo atendiendo a los aspectos de networking. Realmente podríamos hablar de los aspectos de seguridad que esto tiene y de los componentes de seguridad que le podemos añadir a estas comunicaciones, que los hay y varios, y que ya te terminan de poner, como digo yo, el lazo, la guinda o lo que quieras a toda esta historia, ¿no? La parte de networking es la parte funcional. Pero la parte de seguridad, que es muy importante y la cuidamos mucho, también tiene mucho que decir de este modelo. De hecho, PSC, has hablado de PSC para APIs de Google. PSC realmente tiene varios objetivos, son servicios en general. Y uno de estos es servicios ofrecidos por ti o por otra empresa, ¿no? Google APIs, al fin y al cabo, es un servicio ofrecido por otra empresa, en este caso Google. Pero podría ser un sistema de base de datos o de file system, cualquiera, ofrecido por una tercera empresa y tú estableciendo la conexión con ella, pero como he dicho, sin una conexión real de networking, ¿no? Sin establecer este enlace que en un data center tendría que ocurrir, ¿no? Con tu router ahí en medio, quizás tu firewall. No hace falta nada de esto, ni siquiera tenemos que establecer un enlace de networking, pero podemos configurarlo en cloud de forma que sí se establezca al final una comunicación, ¿no? De servicio consumidor-productor. Y PSC para esto, para el productor consumidor, es un modelo súper. La verdad, es una aproximación que a mí me gustó mucho cuando la vi, porque es lo que dices, no solamente es el acceso a Google como productor, digamos, y tú como consumidor a través de una IP interna, también lo pueden emplear terceras compañías. Yo, por ejemplo, he visto un ejemplo con Elastic. Elastic Cloud tiene también este sistema para conectarte, ¿vale? Ellos, pues entiendo que despliegan su solución y exponen un servicio de esta manera y tú te enganchas a través de una IP interna a su servicio, pero también lo puedes utilizar incluso para tus propios servicios. Es decir, tú tienes una compañía, ¿no? Y en lugar de establecer lo que tú comentas, esas comunicaciones de red, lo que haces es, vale, el equipo productor de servicio vas a poner un servicio que puede ser además, por lo que yo he visto, a la compañía o a otros proyectos que tú determines, ¿no? Hablando de la seguridad un poco, también puedes limitar, ¿no? Y que hay otros consumidores que se enganchen a ello y consuman esos servicios sin los problemas derivados a lo mejor de networking propios, ¿no? Cuando haces este tipo de enganches. Claro, tú imagínate que la empresa quiere exponer un servicio y que tiene múltiples clientes. Tú imagínate que para acceder a ese servicio todos los clientes tuvieran que establecer una comunicación de networking, de capa 3, de TCP/IP, como todos conocemos, a esta red donde viviera el servicio. Bueno, pues fácilmente esto se haría inviable muy rápido, ¿no? Imagínate sencillamente que, primero, Yo me estoy imaginando, Julio, aquí alguna escena del Señor de los Anillos con solapes de IPs, ¿no? Con varios ejércitos chocando las IPs de uno y de otro. Totalmente. Eso sería uno de los primeros elementos bloqueantes, ¿no? Sencillamente lo haría inviable. Más elementos bloqueantes, pues que sencillamente, ¿cómo van a querer múltiples empresas conectarse a una red común de forma casi libre, ¿no? A nivel de TCP todos nos vemos. Eso obviamente no lo iba a querer nadie, ¿no? Pues de nuevo, como digo, la magia de la virtualización al rescate y resulta que es posible configurar algo que te hace pensar que ese servicio está local en tu propia red, detrás de una IP, y eres totalmente inconsciente de realmente qué otra VPC se está ejecutando, ¿no?
y qué otros clientes pueden estar consumiéndolo, porque esto es múltiples clientes con el mismo direccionamiento, no importa que haya solape, pueden estar consumiendo a la vez el servicio. Claro, cuando decimos múltiples clientes, yo también le veo mucho power, ¿no? Mucha fuerza de manera interna, ¿no? Pongamos que tú tienes tu centro productivo muy seguro y hay unas islas que tienes de innovación, ¿no? Donde la seguridad ahí es un poco más laxa, pero que siguen viviendo en tu empresa y que tienen que acceder a algunos servicios y ahí siempre suele venir, ¿vale? Entonces necesitan acceder a la red de producción o a servicios internos, ¿no? A la típica VPC que tiene algún candadito que más o algún ojo mirando más. Y con este mecanismo, pues es fácil, ¿no? De aumentar la seguridad. Este mecanismo es el que va a permitir que esta conversación se tenga, porque ya te puedo decir que en la conversación anterior enseguida saltaría algún responsable probablemente de seguridad y te diría, tú a mi red de producción no vas a acceder en ninguna de las circunstancias, olvídate. Entonces, esto abre muchas puertas, sí. A mí me parece, yo creo, Óscar, que lo hemos comentado, ¿no? De manera interna, cuando estamos viendo este servicio, porque vemos el cloud como los servicios son herramientas, ¿no? De nuestro cinturón, que nos permite solucionar problemas y esto es una herramienta súper útil y súper potente y sencilla a la vez de usar, o sea, que es como clara de ver y una vez que lo entiendes, pues es una herramienta que te abre un abanico de soluciones y en lo que estamos hablando hoy, de cara a la seguridad, ¿no? De poder exponer servicios de manera segura de entre empresas, proveedor, cliente o intraempresa. Uh-huh. ¿Os apetece que cerremos este bloque de networking y posiblemente este episodio del podcast hablando de DNS? Vale, perfecto. Tema además muy interesante. Es un tema muy interesante porque precisamente en el mundo de la seguridad, DNS, pues bueno, es algo que no sé si estáis muy al tanto, pero los ataques DNS ocurren continuamente. Las exfiltraciones DNS, las redes que tienen sus centros de command control, si conocéis el tema en el que desde fuera eres capaz de conectarte a una red interna y tomar control de ella y demás, muy típicamente empieza la historieta por DNS. Porque DNS, no sé por qué motivo, es un tema que normalmente está un poco olvidado en cuanto a políticas de seguridad. Se ponen muchos controles en qué URLs puedes acceder o si puedes o no acceder, de hecho, a Internet. Pero sabéis que DNS, pues sí, ya Es que, accede, Julio, ¿no? en el fondo DNS simplemente es decir a qué IP apunta una dirección. No sé por qué puede ser tan importante. Así es, así es. ¿Por qué resulta que DNS puede ser tan importante? Si realmente tú quieres acceder a el sitio del hack.com y yo no te dejo, pues ya está, problema resuelto, ¿verdad? Y esto a lo mejor es la aproximación que tienen muchas empresas, ¿no? Pues bloqueo el acceso a Internet y con eso me he librado de todo. Pero resulta que DNS es una vía de exfiltración tremenda, porque, bueno, pues sabéis que DNS no va cifrado, DNSSEC sería otra discusión a tener, pero bueno, DNS no va cifrado y DNS es una mera consulta que a nadie estorba inicialmente, preguntar a ver a dónde puedo ir, a dónde puedo ir, y luego ya te bloquearé si te dejo ir a ese sitio definitivamente o no, ¿no? Pero resulta que las exfiltraciones que pueden ocurrir a través de DNS son muy grandes, de información. Esto ya de por sí es muy grave. Imaginaos un empleado que dentro de una empresa tiene acceso a información y llega el momento en que dice voy a sacarle provecho no muy legal, digamos, y entonces es capaz de exfiltrarla fuera por un mecanismo como este, ¿no? Como DNS. Eso tiene un impacto enorme para la empresa. Es decir, imaginaos una cuenta de un banco o de unos datos así que se exfiltren de una compañía. El impacto, la multa, la penalización, la imagen en los medios que va a salir de esta noticia, pues son todo realmente críticos para las empresas, ¿no? Y sin embargo no es un tema que se cuide demasiado. Entonces, cuidar que esto no ocurra y es en una fase tan sencilla y tan previa como es el DNS, es algo que yo hago bastante hincapié a las empresas cuando puedo y confieso que es un tema normalmente olvidado, ¿no? Y en cloud, pues de nuevo tenemos la magia de cloud para poder atacar este problemilla, pues bueno, de formas bastante interesantes, ¿no? Que te podrían librar de muchos de los escenarios típicos.
Aparte de las exfiltraciones, no sé si sabéis, se pueden llegar a establecer realmente comunicaciones completas a través de solo peticiones DNS entre sistemas que han sido hackeados y sus sistemas externos de control, ¿no? Y esto no solo es que ocurra, es que es una de las vías más utilizadas actualmente y en los últimos años, quiero decir. Y es una de las vías... Me parece genial, o sea, sería preguntando por direcciones, ¿no? Por hacer un símil a la vida real, Sí, preguntando por direcciones, decirle al que te está dando las direcciones, pasarle otra información, ¿no? básicamente, o sea, imagínate que estás preguntando una dirección DNS y esa dirección DNS podría ser cualquiera, podría ser google.com, pero claro, puede ser myhackingsite.com, ¿no? Pues imagínate que a ese myhackingsite.com le añade un subdominio. Normalmente el subdominio, tú sabes, bueno, será www. Nadie se preocupa de ello. Pero imagínate que en lugar de www, Es yo un lo que 2 3 4 y 5, ¿no? Que es mi clave del banco. exacto, he puesto ahí la clave del banco, el CVV de mi tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, imagínate que pedacito a pedacito de información lo voy desfiltrando así, como si fuera simplemente un subdominio por el que estoy interrogando. Entonces, todo esto pasa muy bien bajo el radar de las empresas, ¿no? De los sistemas de seguridad de las empresas. Y una vez has hecho esa petición, ya está fuera, o sea, ha escapado a tu control, ¿no? Es así de simple. La idea básica. Luego hay mucha sofisticación y de hecho en esto los hackers han ido realmente sofisticados, han creado sus propias herramientas y lo gracioso de ello es que, como digo, como pasa bajo el radar, se dan casos de que han estado a lo mejor durante 6, 8 meses ocurriendo este tipo de exfiltraciones, ataques internos, sin saber realmente cómo había ocurrido, de dónde había venido, por qué esta máquina está bajo el control de un agente externo y demás. Y han podido pasar meses hasta que se descubre cómo ocurrió, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, sí, que todas las empresas deberían estar un poco más al día en ello. Y ahí CloudDNS entiendo que ofrece medidas, ¿no? Porque volvemos un poco al principio del programa y ya cerramos. Al usar CloudDNS, que es una versión, ¿no? Del mismo DNS que usa Cloud, los cambios que hace Google para protegerse contra estos ataques enseguida te llegan. O sea, no tienes que invertir tú en I+D de seguridad para esto, al usar No, un para servicio nada. gestionado. Puedes perfectamente configurar CloudDNS, que como decías, CloudDNS, bueno, es uno de los sistemas de los que más orgullosos estamos porque se basa en Google DNS usado por millones de personas, ¿no? El famoso 8888, y además que es el único sistema, creo, que ofrecemos con un 100% de SLA, ¿no? Pues CloudDNS se basa en este sistema y luego tiene la particularidad de que es adaptado al mundo cloud, que significa, pues bueno, que puedes crear tu propio mundo DNS, ¿no? Porque dentro de DNS, en cloud, creas tus zonas privadas, no todo es la resolución externa. Necesitas tus resoluciones internas y para eso es para lo que tienes Cloud DNS, pero también para las externas. Y en todos estos casos, la configuración de Cloud DNS te permite de una forma relativamente sencilla protegerte contra todas esas exfiltraciones, detectarlas y usar los otros mecanismos que Cloud te da, como el login que está incluido, ¿no? en Cloud, para fácilmente no solo bloquearlo, sino detectarlo, ¿no? Encontrar qué máquina resulta que está haciendo algo indebido y en tiempo real prácticamente. Te voy a hacer la pregunta, Julio, en directo para que no puedas decir que no. Como nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, te invito desde aquí a ver si puedes venir al siguiente episodio para continuar hablando y así un poco de avance, ¿no? Del siguiente episodio, de hablar bueno, de esto que hemos estado hablando un poco aquí en la sala del café antes de entrar a grabar sobre Shifting Left, ¿no? Sería un poco... Sí, sería una buena continuación. Yo encantado y sorprendido de que me volváis a invitar. Así que acepto la invitación. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Gracias, Óscar. No sé si quieres decir algo. Nada, que espero ansioso la segunda parte de esto. Vale. Y muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí una vez más. Espero que os haya gustado el episodio y hayáis aprendido cosas nuevas. Y nos vemos en el próximo episodio de Cómo conocía nuestro cloud.